Fernando Marín, nos hablará del programa de custodia del territorio, una de las herramientas fundamentales para la conservación del hábitat y de la especie, que se ha aplicado en el marco del proyecto La Ricotí en las cepas de Altos de Barahona y de Páramo de la Ina. Fernando Marín es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Valladolid, es profesional autónomo que ha trabajado durante más de 15 años en el desarrollo de proyectos, entre otros, de energías renovables en la zona. Y en el marco del proyecto La Ricotí ha desarrollado las tareas de gerente de custodia del territorio, estableciendo los contactos y los contratos con los propietarios. Así que, antes de dar paso a la ponencia, permitidme que os recuerde la posibilidad de seguir realizando preguntas y comentarios que vamos recabando para la parte final de la sesión. Y ahora, pues, adelante con la ponencia de Fernando. Gracias. Soy Fernando Marín. He trabajado durante todo este tiempo en el programa LIFE Ricotí como gerente del programa de custodia del territorio. He incluido una foto en mi presentación porque no sé si debido a mi incapacidad informática o a lo antiguo de mi PowerPoint, no he sido capaz de incluir un pequeño vídeo dentro de la presentación. Esto no quita para que al final de la sesión pues esté disponible para todos vosotros para que podamos hablar y os pueda aclarar las dudas que os hayan surgido de esta presentación que voy a hacer del programa de custodia del territorio. Bajo mi punto de vista, el programa de custodia del territorio es una de las partes fundamentales dentro del programa LIFE. ¿Por qué digo esto? Porque es cuando el programa LIFE baja a la tierra, baja al terruño, baja a pelearse con esta gente que vive en la tierra y que lleva viendo a la alondra durante toda su vida. Y por eso os he puesto aquí la definición de custodia del territorio, ¿no? Que dice así, ¿no? Es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados. Pues aquí está todo dicho, ¿no? En 5 líneas, esto es la definición de custodia del territorio, pero verdaderamente cuando te vas al pueblo en cuestión e intentas implicar a los propietarios de la tierra, a los usuarios del territorio, es cuando vienen los problemas, ¿no? Es cuando vienen los problemas, es cuando tienes que acercar, por una parte, las pretensiones o los objetivos del programa LIFE con la visión que de la alondra se tiene en el territorio. En cuestión es una zona extensísima. Estamos hablando de casi 50.000 hectáreas, que es lo que ocupa las dos cepas, ¿no? La cepa Páramos de la Ina y la cepa Altos de Barahona. Las características, aunque el título de esta diapositiva es Problemática de la zona, seguramente tendría que haber dicho características de la zona, es la diseminación de la población. Es decir, hay muy poquita población y encima esa poca población que hay está diseminada en pequeños, muy pequeños núcleos de población, donde muchas veces pues vive una familia, 2 familias, 3 familias, incluso en algunos de ellos en algunos de estos pueblos no vive nadie. Es decir, hay muy pocos núcleos de población en esta gran extensión de hectáreas que haya una auténtica actividad humana, ¿no? Como es como venimos como conocemos en las ciudades, ¿no? La otra característica o problemática de la zona, y además esta es uno de los caballos de batalla de la lucha
para conservar la alondra es cada vez más la escasez de ganado extensivo. El pastoreo está en clara recesión. Hay muy poca gente que se quiera dedicar al ganado extensivo. Cada vez hay menos cabezas, por tanto, los páramos donde tiene que vivir, donde está el hábitat adecuado de la alondra, pues cada vez están más abandonados, no se pastan, entonces pues es la pescadilla que se muerde la cola. También es cierto que es una tarea, es una profesión muy dura y que cada vez se va abandonando más, ¿no? Y por último, dentro de esta diapositiva he querido poner pues la visión negativa de la presencia de alondra en el territorio. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues los habitantes de la zona ven la alondra como la enemiga que les ha impedido la construcción de parques eólicos, les ha impedido la construcción de plantas fotovoltaicas, les ha impedido rotulaciones de tierras para pues conseguir mayor tierra agrícola o hacer plantaciones bien sea de otros cultivos, truferas, etcétera. Entonces, con estos mimbres nos pusimos a firmar convenios dentro del programa de custodia del territorio. Como podéis ver, pues no era fácil, ¿no? Era difícil encontrar gente, que esa gente tuviera ganado y que esa gente con ganado tuviera una visión medianamente positiva de la presencia de la alondra en el territorio. ¿Cómo hicimos el proceso? ¿Cómo hice el proceso? Bueno, pues lo primero de todo me basé en las zonas que científicamente eran las adecuadas, ¿no? En función de los censos que se habían llevado a cabo, pues había zonas que eran idóneas para la conservación del hábitat, para intentar que mejoraran las poblaciones de alondra, ¿no? En función de esas zonas que se me iban dando, en función de los resultados de los censos, pues yo buscaba los términos municipales, los propietarios y me ponía a hablar con los propietarios. Siempre se intentó, es cierto, buscar propietarios que tuvieran un número elevado de hectáreas, ¿no? Esto habitualmente ocurría con ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que, en los páramos, son los que mayor número de hectáreas tenían y, en principio, eran los más propensos a negociar y también es cierto que se supone que son los que más fácil era de concienciar de su importancia y su implicación en la conservación de la alondra. La tercera pata del banco era negociar tanto con los ayuntamientos como con los ganaderos del municipio en cuestión las obras a realizar, ¿no? No siempre ha sido fácil congeniar los objetivos del programa de custodia del territorio con las necesidades de los ganaderos, con las pretensiones de los ayuntamientos. Pero al final, bueno, pues tras conversaciones, pues intentaba llegar a un acuerdo. Está claro que el programa de custodia del territorio no podía hacer cualquier tipo de obra. Como anécdota os podré contar que me han llegado a pedir la reparación del campanario de una iglesia. Sin duda, eso no tiene cabida dentro del programa de custodia del territorio. Pero sí tiene cabida otro tipo de actuaciones muy beneficiosas para la gente que vive en el territorio y que además facilitan el pastoreo, la
supervivencia, por decirlo de alguna manera, del ganado extensivo en la zona, y son esas obras las que ofrecí a los propietarios, ¿no? En principio, una de las obras también que se ofrecía la realización de pozos, de sondeos, pero enseguida se desechó esta posibilidad, pues por la experiencia que había en la zona de la dificultad que había para encontrar agua, ¿no? Había muchos sondeos realizados y esos sondeos había que profundizar mucho en el subsuelo para al final muchas veces no encontrar nada de agua o muy poquita agua. Y por eso al final casi todos los propietarios, casi todos, incluso los ganaderos también, se decantaban principalmente por dos tipos de obras, ¿no? El arreglo de caminos y la ejecución o la realización de vallados. Son unos vallados, no son unos vallados ganaderos al uso, sino son unos vallados de unos 2.000, 2.500 metros, estratégicamente colocados en función de las peticiones de los propios usuarios, y que esto sirve pues para cerrar su ganado durante periodos cortos de tiempo, de un día, una mañana, poco más, pero que ese día les sirve a los propietarios de ese ganado, les sirve para aprovechar, para visitas médicas, para realizar papeleos en las oficinas comarcales, etc. Y nada, al final se conseguía firmar los convenios de custodia del territorio, ¿no? Parece que nada, que es fácil, ¿no? En 4 líneas ya hemos firmado un convenio de custodia del territorio, pero no es nada fácil convencer a la población de esta zona de la necesidad o de la utilidad de la firma de estos convenios de custodia. Al final, creo, bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Creo que ha sido un éxito. Hemos conseguido firmar más de 3.000 hectáreas, 3.060 hectáreas, repartidas en 7 convenios de custodia del territorio, con 6 ayuntamientos y con un particular, con una familia que tiene una finca de un buen número de hectáreas y que además tiene bastante población de alondra, ¿no? Repasando un poco actuación por actuación, pues el Ayuntamiento de Barahona incluyó 278 hectáreas y ahí lo que se hizo fue ejecutar arreglo de caminos. El Ayuntamiento de Alpanseque, en su barrio de Marazobel, que es donde verdaderamente todavía hay 2 ganaderos, pues se arreglaron caminos y se hicieron 2 vallados, pero incluyó 436 hectáreas dentro del programa de custodia. En el Ayuntamiento de Alcubilla se arregló un camino con 224 hectáreas incluidas dentro del programa de custodia. La familia Ran Ramírez, con 520 hectáreas, pues se ha hecho un vallado ganadero y se ha incluido y se ha ejecutado un observatorio de aves, igual que en el Ayuntamiento de Reyo, que eso también hace ver un poco el cambio de mentalidad de la población, de los ayuntamientos, de que ya piden también observatorio de aves, ¿no? Es decir, ya intentan atraer al público, a ese potencial público que saben que puede venir a observar, a ver, pues a la alondra, ¿no? A ese pequeño ave con el que han convivido durante años y que muchas veces lo han tenido un poco apartado y un poco discriminado, o un poco bastante discriminado. En el Ayuntamiento de Retortillo, con 745 hectáreas, pues arreglaron, o se van a arreglar, porque esta obra está todavía sin ejecutar, se van a arreglar caminos, se van a hacer 3 vallados estratégicamente ubicados en las lindes con otros términos municipales para así facilitar la llegada de posibles ganados de otros municipios, ya que ven próxima la posibilidad de que en su municipio pues no haya ganado.
Y en el Ayuntamiento de Arenillas, pues con 323 hectáreas incluidas dentro del programa de custodia, pues también se han arreglado caminos. Lo que decía, a pesar de las reticencias, a pesar de las dificultades iniciales, de la visión negativa de la presencia de alondra en el territorio al inicio de este proyecto, pues al final se ha conseguido incluir un buen número de hectáreas, lo cual no solamente lo tenemos que ver desde el punto de vista cuantitativo, sino también lo tenemos que ver desde el punto de vista que creo que a base de muchas reuniones y a base de mucha pelea se ha conseguido cambiar un poco o un mucho, espero que un mucho, la mentalidad de los habitantes, de los residentes en este territorio. Y por último, lo que es una fotografía de un vallado y nada, y me pongo a vuestra disposición para el final de esta sesión, pues para aclararos o para contestar aquellas dudas que os hayan surgido. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu ponencia. Lo cierto es que el establecimiento de acuerdos con los propietarios es siempre una de las tareas más complicadas, ¿no? en este tipo de trabajos, y mañana, cuando se hable específicamente de los acuerdos de custodia, pues yo creo que se podrá exponer con mayor detalle. Pero en general, ¿tú podrías decirnos, Fernando, cuáles han sido desde tu punto de vista las mayores dificultades que hayas podido encontrar para alcanzar acuerdos? Sí, sin duda alguna, la principal dificultad es el odio, y permitidme esta palabra, que en la zona tenían hacia la alondra, ¿no? Es decir, la veían como el enemigo, lo que os he dicho en la ponencia, ¿no? La veían como el enemigo que les había impedido realizar actividades más interesantes desde el punto de vista económico, como pueden ser parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas, incluso roturar fincas para la agricultura, que es mucho más apetecible que la ganadería extensiva, ¿no? Entonces, los habitantes de la zona tenían ahí a la alondra como el enemigo que convivía con ellos y que lo único que les traía era quitarles proyectos de desarrollo e incluso quitarles tierras de cultivo, ¿no? Creo que esto se debe gran parte a la desinformación que durante muchos años se ha tenido en la cepa por tener esa presencia de alondra y de intentar sacar de esa debilidad. Yo considero que no es una debilidad, que es una especie que hay que proteger, pero de esa debilidad que ellos consideran tener a la alondra, para ellos es una debilidad, pues sacar una virtud y sacar un provecho. Muy bien, muchas gracias, Fernando.